Buenas tardes, un placer volver a estar en este programa aquí compartiendo con Patricia. Hoy yo estoy un poquito disfónica, entonces me perdonan la voz. Hoy tenemos el gusto de tener una persona que quiero muchísimo y está en Colombia, que se llama Diomer García. Diomer es un gran exponente de la música, pero también yo creería que es un referente a nivel de Antioquia en Colombia, no solamente por su pasión por la música, sino por el trabajo que viene haciendo con los niños, con el trabajo que ha hecho en el departamento a través de las escuelas de música, de crear redes de escuelas de música. Creo que eso es muy importante. Entonces, hoy es para mí un placer presentarlo porque siempre me emociona muchísimo hablar del proyecto que ellos tienen, del proyecto que él lidera desde un municipio, desde la transformación de vidas. Y yo creo que ahí entra Patricia, cosas que hemos hablado. Antes pues, de darle la palabra a Diomer ahora, pues Patricia nos saludará. Hola Pero Sandra, yo creo que un esa sí placer es la tener a innovación. Diomer, sí. Sí, así es. Y creo que esa sí es una verdadera innovación social cuando hablamos de verdaderas innovaciones que se hacen en lo social. Es un trabajo que ellos hacen, Ujú. cómo se impactan a las familias, a los niños, pero también cómo se construye comunidad y sociedad. Bueno, digo, un placer que nos hayas aceptado esta invitación y Patricia, pues muchas gracias por compartir nuevamente este set con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Sandra. Un saludo muy especial para Patricia allá en España y para Sandra también. Bueno, Diomer, nosotros queremos que nos compartas hoy. El año pasado tuviste la oportunidad de ser un participante y junto con Patricia de Iberocrea. Entonces hoy queremos hablar qué es Iberocrea y que nos lo expliquen. Incluso voy a darle también la palabra a Patricia, que podamos contarle a los demás qué es Iberocrea. Mucha gente nos dice qué es Iberocrea. Esa es una de las preguntas, pero adicionalmente, como también hablamos de Iberocrea y la industria creativa, yo todos los días me sorprendo porque siempre tengo que explicar muchísimo qué es la industria creativa. O sea, todavía no somos conscientes de qué es, qué abarca y por qué importancia trabajar en esto. Y que a veces lo ven simplemente para un solo sector, que normalmente se entiende como si fuera solo el sector cultural. Ujú. Entonces, que hace parte, pero es una partecita de la economía colaborativa, de creativa, Creativa. perdón. Entonces, cuéntanos para ti qué es Iberocrea y cómo se relaciona todo esto y cómo lo viviste aparte de la industria creativa. Bueno, Iberocrea es un espacio muy importante, sobre todo cuando hablamos de ese tema fundamental como lo es el emprendimiento para nuestros territorios. Es un tema que viene, digámoslo así, en auge desde hace ya un par de años y es una dinámica importantísima para aquellas, no solamente para los empresarios o las personas que ya tienen pues muy estabilizado su negocio o su tema empresarial, sino también para esos proyectos emergentes. Entonces, creo que Iberocrea es un espacio muy interesante que le apunta al fortalecimiento de estas iniciativas, especialmente pues como te digo, a personas emergentes que están incursionando en todo el tema del emprendimiento y creo que es una plataforma muy interesante para conocer de las iniciativas en otros territorios, tener la posibilidad de dialogar y conversar con unos inversores importantes, tener la posibilidad de aprender, tener un espacio de socialización de nuestros proyectos y de aprender de otras experiencias interesantes alrededor del mundo. Entonces yo creo que la invitación es eh, a meternos un poquito más en el tema de Iberocrea, que creo que es una plataforma que nos va a ayudar muchísimo a impulsar estas iniciativas que tenemos en diferentes países, en diferentes territorios alrededor del mundo y que de cierta manera buscamos es esa sostenibilidad en el territorio para podernos proyectar no solamente desde lo económico, sino desde el tema social, como bien lo mencionabas al comienzo,
Entonces, bueno, la invitación es a que conozcamos un poco de Iberocrea, que es una plataforma realmente interesante que impulsa proyectos de toda índole alrededor del mundo. Yo que estuve y que fui una de las que escuché tu proyecto, Diomer, quiero que nos lo cuentes bien porque allí impactaste que llegaste a sacar las lágrimas de mucha gente. Entonces, cuéntanos un poco tu proyecto y Bueno, que la gente se realmente emocione el con él. proyecto, cuando uno menciona que es un proyecto musical, pues yo creo que Eh, lo que se nos viene a la cabeza inicialmente es un lugar donde se imparten simplemente clases para niños y jóvenes. Y realmente, digamos que la música fue el camino que escogimos para lograr otros fines, ¿no es cierto? Y aquí es donde viene todo el tema de incluso de emprendimiento, porque tenemos generación de empleo, tenemos dinámica en todo el tema que refiere al desarrollo económico de un territorio. Tenemos tejido social, entendido el tejido social como esa transformación que podemos llegar a generar en cada núcleo de familia. O sea, cuando logramos transformar una familia y a través de la transformación de esa familia eh, mm, podemos desarrollar otros núcleos familiares, podemos impactar otros núcleos familiares, ahí es donde se va construyendo el tejido social. Entonces, el proyecto musical es poder llevar también educación a territorios donde difícilmente niños de bajos recursos pueden acceder a ellos. Llevar unos elementos y unos implementos que difícilmente niños o jóvenes de bajos recursos van a tener acceso a ellos por sus costos económicos. Un instrumento de música, podemos estar hablando de 200, $300, pero también hay otros que superan los $1000, entonces son elementos a los cuales difícilmente mucha de la población que nosotros impactamos van a tener acceso a ello. Otro tema muy importante que nosotros desarrollamos a través del proyecto es un ejercicio de gobernanza a través de varios sectores de nuestras comunidades. Logramos articular, logramos tener un espacio de diálogo y de concertación para también dar a conocer de qué manera es que este tipo de proyectos músicos sociales pueden llegar a, transformación, a transformar la comunidad. Eh, es el caso, podemos hablar de numerosas experiencias. El caso de un territorio de nuestra comunidad donde los colegios parecen más cárceles o sitios donde los niños llegan o los papás los dejan en ese espacio físico y se desentienden de ellos durante todo el año, ni siquiera en el día. Papás que a duras penas van a una reunión familiar, a ver cómo van sus hijos, hacer ese acompañamiento educativo y a través de la música hemos logrado de cierta manera una cohesión social. Hemos logrado de cierta manera eh, despertar un sentido de pertenencia eh, por el territorio, lograr una dinámica diferente dentro de los núcleos familiares. Eh, de cierta manera, a través de la educación, podemos sensibilizar y mostrar otras perspectivas y otras posibilidades de desarrollo social y de proyectos de un proyecto de vida que sirve para cualquiera de nuestros niños y jóvenes, y así se ha hecho durante todos estos años.
gracias a esa formación y a ese interés que nosotros tenemos y a ese convencimiento, mejor a esa convicción de lo que logra un proyecto como estos, muchos de la mayoría de estos jóvenes, de hecho, dentro de poco vamos a tener una reunión con cientos en este momento van más de 100 inscritos Mm, de jóvenes que han egresado de nuestro programa y que en su gran mayoría ya son profesionales, es gente con unos niveles de pronto académicos interesantes, que tienen ya un proyecto de vida definido, que la música ha influido enormemente en el proyecto de vida que han definido. Entonces va a ser un encuentro muy interesante porque nos va a permitir a nosotros también tener un indicador de cómo la música influye en estos jóvenes y ha transformado sus vidas. Entonces, no es solamente el hecho de enseñar música, sino de nosotros demostrar cómo realmente la música logra una verdadera transformación social en otros componentes de la vida. ujú. Súper Así interesante. es, que sea Patricia, yo recuerdo que no estaba cuando expusiste el proyecto en Iberocrea, porque salí un momento del salón y llegué y estaba la gente llorando y yo, pero ¿qué pasa? Y me decía el proyecto que Dios nos hizo llorar. Y para uno es muy gratificante ver que los demás asistentes se conmueven de tal manera que lo que tú dices es cómo lograr a través de la música o el arte, la cultura, hacer esas transformaciones y tocar las fibras. Estos días estaba en un evento que me invitaron también unos artistas aquí en Madrid y era precisamente por el Alzheimer y el médico neurólogo decía que el Alzheimer se previene o ayuda mucho a mantener a la persona mucho más sana en lo que es la música y el baile, ¿sí? Entonces decía, no dejen de oír música ni dejen de bailar. Entonces, Homer, en ese contexto, y lo que ya hablaste tú, porque siempre tenemos unos términos de todos, hablamos mucho de innovación, de muchos términos, a veces sin conocer el impacto de eso. Entonces, en los términos de innovación abierta y en los términos de financiación, de Homer, porque uno de los aspectos también de Iberocrea es la financiación, ¿cierto? Entonces, ese encuentro que van a hacer también para conocer como las experiencias hacia dónde han ido, yo creo que medirán un impacto, un indicador de impacto que a veces no lo medimos muy frecuentemente. También en estos proyectos, cómo ha sido la financiación y la financiación, porque ese es uno de los elementos claves que queremos enseñarle al emprendedor de que existen muchas fuentes de financiación y muchos factores para trabajarlos. Ujú. Ahí, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese tema? Eh, bueno, nosotros a raíz precisamente de estas plataformas tenemos la posibilidad de hacer contactos, primero pues con inversores que de cierta manera es uno de los eh, fines principales que uno busca para este tipo de proyectos, no solamente desde lo artístico, sino desde cualquier ámbito empresarial. La sostenibilidad juega un papel primordial para ello. Yo creo que la posibilidad de nosotros no solo encontrar, sino ayudar también a sensibilizar a inversores que están muy enfocados desde eh, el ámbito empresarial, aunque cuando hablamos de la empresa hablamos también de responsabilidad social, pero creo que falta fortalecer un poquito más el tema de la inmersión social, de lo que significa el emprendimiento social. De hecho, en términos académicos, se habla de la tasa Royce, que es la tasa de inversión social, y yo creo que también tenemos nosotros que estamos al otro lado de los proyectos de buscar de cierta manera cierta sensibilización frente a estas personas que en algún momento pueden crear una disrupción grande y que nos ayuden de cierta manera a demostrar y a dar la importancia de lo que es invertir
en proyectos tan significativos desde la transformación social como a los que nosotros pertenecemos. Entonces, yo creo que ese es un factor importante. Pues el otro, Sandra, yo creo que son las alianzas que uno que uno pueda hacer con muchos sectores y muchas personas que uno conoce a través de estos espacios. Por ejemplo, nosotros fortalecimos mucho a través de ese primer encuentro con Ibero Crea y de conocer un poco además de espacios como la inversión, se habla mucho de la inversión europea, ¿no es cierto? No solamente para los territorios europeos, sino hay muchas ONGs y muchas organizaciones a nivel internacional que invierten también en países de Latinoamérica. Entonces, eh, creo que es un espacio muy interesante para nosotros eh, conocer, para nosotros indagar y poder articularnos eh, y buscar esa sostenibilidad que tanto necesitamos a través del recurso económico. Entonces, yo creo que ha sido un trampolín, como decimos nosotros, acá un apoyo importantísimo, poder venir trabajando porque entre otras cosas es un trabajo que se debe hacer constante. Es un trabajo, yo lo comparo mucho cuando uno se presenta a la universidad o eh, una hermanita que tuve que se presentó la primera vez y no pasó y ella insistía y seguía estudiando hasta que por fin se le dieron las cosas. Entonces, muchas veces es conocer cómo es la dinámica también en otros países en temas de inversión, que yo creo que ahí nos tenemos que educar bastante en estos aspectos para lograr los objetivos, pero son objetivos muy alcanzables, son objetivos muy interesantes, son iniciativas que creo que dan muy buen resultado a la hora de buscar la sostenibilidad empresarial. Entonces, Yo la te iba invitación, sí, a preguntar porque, claro, te estoy oyendo hablar de inversores, sí. pero un inversor invierte en algo que luego le dé un beneficio. Estamos hablando de inversores públicos, o sea, privados o mecenas. Eh, Ven, nosotros, Patricia, hemos tenido la experiencia con ambos, ¿no es cierto? ujú, Con inversores desde lo privado, porque bueno, tienen algo en común con lo público y es, por ejemplo, el tema de la generación de empleo, ¿no es cierto? ujú, La generación de empleo en el territorio. Tenemos desde lo público la inversión con unos resultados eh, unos indicadores desde lo educativo y también desde lo social. Y también unos inversores que están interesados en cómo a través de los proyectos que nosotros desarrollamos, cómo surgen iniciativas de desarrollo, por ejemplo, en la industria de la música ujú, son interesantes. En el territorio de Envigado tenemos una población, eh, por lo menos unos personajes que han sido muy reconocidos actualmente en la industria de la música y que tienen que ver más con los reggaetoneros pues que hoy en día son un boom a nivel mundial. Varios de ellos son precisamente de aquí, de este territorio envigadeño. ujú, Entonces ellos quieren, por ejemplo, hay un sector que ya hemos tenido un par de conversaciones con ellos donde quieren impulsar unas escuelas, pero que tienen que ver más con las músicas urbanas eh, y con la industria musical, a través de estudios de grabación, a través del manejo de las TI, a través de herramientas tecnológicas de producción musical, etcétera, etcétera. Entonces,
Ahí es otro campo de desarrollo, otra arista más que puede tener un proyecto de educación musical a través de la industria musical. Otro campo de desarrollo grande que tenemos es, ya se habla de la industria, pero desde la formación, ¿cierto? Mm, Entonces, ese es otro campo que debemos descubrir muchísimo más y que empezamos por el tema de la generación de empleo. Yo creo que ahí vamos abriendo espacio. Nosotros iniciamos, por ejemplo, con dos docentes y en la actualidad contamos con más de 50, ujú, precisamente gracias a los indicadores que hemos mostrado, que hemos demostrado en todo el desarrollo, no solo social, sino también de emprendimiento y musical. mm, Yo creo que ahí hay una parte bien importante y es que se habla mucho en Colombia al menos, yo creo que en Medellín no he trabajado mucho y eso lleva al área metropolitana, que es la alianza entre la universidad, la empresa y el Estado. Y en Medellín es transformación, incluyendo Envigado, que era un área problemática por todos los temas de seguridad que tuvo Colombia. El tema de la conciencia de la inversión privada, de las empresas, del empresariado en procesos. Sí, yo pues que incluso ahora empiezo el lunes un curso de proyectos, lo que está preguntando Patricia, ujú, con Escolme y que los invito a que se inscriban. Empezamos ya el concurso y es precisamente hablando de eso, o sea, porque siempre hablamos de que el inversor hay que venderle como le retorno y siempre piensa simplemente en los números económicos, pero es que existen dos tipos, hay económico y el social. ujú, Y hoy una empresa, como aquí me lo he encontrado en España, que me he encontrado varios emprendedores y unos de ellos van a estar en Iberocrea justo este año, es como el empresariado a través del arte, la cultura y la música viene haciendo una transformación. O sea, ya por ejemplo, una empresa no llama a su departamento de recursos humanos, sino el departamento de cultura, porque envió que a través del arte, de las artes plásticas, de la música, tenía menos problemas de estrés o controlaba más el problema de estrés y algunos problemas sociales al interior de la empresa. Y eso representa un dinero que ahí es donde los formuladores, los que hacemos proyectos y en el impacto, le decimos a usted, le generamos este valor agregado en su empresa. Entonces, creo que eso es una importante porque también hay, eso es lo que queremos hacer en Iberocrea, es cómo se generan proyectos, cómo se gestan valores sociales, pero que no todo tiene que ser, como algunos me han llamado a decirme, es que no sé sacar la tasa de retorno. Y a veces la tasa de retorno se tiene que sacar desde lo financiero o desde lo social. Porque si uno preguntara en una sociedad como Medellín, en la tasa de retorno a través del arte y la cultura, lo que ha logrado Medellín, en menos inseguridad, en más inversión social, es altísima al valor económico que hoy se mueve en la ciudad, porque antes nadie podía ir a Medellín, ahora Medellín es un eje de desarrollo, y el área metropolitana y Envigado, gracias a esa tasa de retorno social. Bueno, digo, yo tuve la oportunidad de asistir la semana pasada a un evento que hizo Patricia, y hablaba, porque, y quiero que tú lo hables, porque siempre eres una de las personas que inició con Rubio Sonari Company, y precisamente ese modelo es el que nos habla de la economía colaborativa. Y quisiera que nos contaras un poquito, porque en ese momento, incluso todavía estando en pandemia, cómo nos unimos, cómo logramos hacer eventos donde había más de 1.500 personas conectadas, pero cómo logramos, yo lo hablo, yo creo que siempre hablo de la mano contigo, porque siempre estuvimos ahí, aparte, estuviste desde el inicio, desde la formación, y fuiste uno de los fundadores con nosotros de Rubio Sonari Company. ¿Qué significa trabajar colaboración? ¿Eso qué implica ser colaborativo y que adicionalmente eso cómo te ha ayudado a ti trabajar desde el 2020 bajo este concepto? Bueno, yo creo que el trabajo colaborativo es fundamental. Hoy nos tenemos que articular enormemente. La experiencia con Root Visionary Company fue muy significativa. De hecho, a través de esta plataforma logramos conocer un programa en otro país de Latinoamérica, creo, en Bolivia. Conocimos un proyecto similar con unas necesidades
en común desde el área nuestra, desde lo musical, pero que fue apalancada porque ellos tuvieron la capacidad de leer el contexto social. Me explico. Tenían una problemática social muy grande con el tema de unos residuos que tienen que ver con el cobre, con la chatarra que llamamos acá, y lograron crear una empresa que ayudara a apalancar ese programa social, recogiendo todos estos elementos y creando una microempresa para la transformación de estos elementos de cobre y hierro, chatarra, como les digo, que así la llamamos en nuestro territorio. Y a través de esa microempresa ellos han logrado buscar o apalancar recursos que permitan la sostenibilidad de llevarle música a muchos pueblos de Bolivia que, conociendo su territorio, se van a demorar. Sin la existencia de este tipo de proyectos, se pueden demorar 50 y hasta más años en lograr que estos niños tengan la posibilidad eh, de un espacio cultural formativo. Entonces es un proyecto muy interesante. Ojalá esta persona pues tenga la posibilidad de compartir con nosotros en Iberocrea este año, porque de verdad que es un proyecto muy, muy interesante de cómo tener esa lectura desde una necesidad social y cómo es que se articula a un proyecto de sostenibilidad cultural. Eh, en Perú también tuvimos una experiencia muy significativa de pueblos que, por ejemplo, tenían dificultad para el tema de alcantarilla, el tema del alcantarillado, el tema del acueducto, de cómo tener agua potable, otros territorios de cómo ya están con el tema de las energías renovables, llevan unos proyectos de inversión en este campo para llevar otra posibilidad de energías y suplir las necesidades que sus territorios necesitan. Entonces, yo creo que el trabajo colaborativo en este sentido va a ser fundamental. De hecho, me atrevería a decir que es importantísimo, es un trabajo que debe ser de mucho conocimiento y llevar de primera mano con otros actores sociales a nivel de Latinoamérica. La experiencia con Root Visionary Company nos ha ayudado a entender un poco además la dinámica de todo el territorio americano. Hemos compartido con Argentina, con Perú, con Bolivia, hemos compartido con Ecuador, por supuesto con nuestro territorio, con Venezuela también, conociendo a lo largo de todos estos años un proyecto muy bello que todavía existe, pero que se ha deteriorado mucho por otros factores, digámoslo así, por la dinámica política, social que hay en este momento en Venezuela, pero ha sido un trabajo muy, muy significativo desde la plataforma Root Visionary Company. Ujú. Así es. Bueno, Patricia, y tú también que tuviste la oportunidad de estar en Iberocrea, ¿cuál es tu impresión del programa? No, pues Ya, es... sí, el Ah, espacio, preguntarse a Patricia. sí. Ay, que Es que tiene poca está tan voz. ronquita, casi no le entendí. Está tan ricónica. Estoy madurando, estoy madurando. Está cambiando la voz.
Pues yo lo vi como un espacio conector realmente, o sea, conocer gente súper interesante como el proyecto de Diomer y otros emprendedores que tienen unos proyectos creativos estupendos, pues yo lo veo eso como un espacio conector que nos ha servido para seguir después de un año que ha pasado y, y que creo que estas cosas hay que hacerlas, difundirlas y ejecutarlas. Claro. Y así es. Bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que ya tenemos que ir terminando, ¿cierto, Patri? ¿Tú cómo Si estás nos ahí el quiere tiempo? contar algo más Diomer, Diomer, pues. Pero vamos. eso va a ser una invitación y yo creo, Ujú, Diomer, que este año ha sido un líder incansable para ayudarnos a extender Iberoclea, sobre todo en Colombia, ha sido nuestro ujú, embajador en Colombia. Esperamos que asistan, ellos dijeron que iban a asistir, pero es una empresa minera. Eso es lo que queremos, que en Iberoclea se mire. Es como desde lo público, pero que no es la única fuente de financiación. Yo siempre lo digo, porque trabajé muchos años desde mi rol de funcionaria con el sector cultural y el sector artístico, que son muy dependientes del Estado. Entonces, lo que queremos en Iberocrea es mostrar que existen otras fuentes, otras modalidades de conseguir recursos y hay una empresa que incluso ha desarrollado unas infraestructuras en una zona del departamento de Antioquia, que es minera. Ahorita que Patricia preguntaba cómo el inversionista, pero ellos invierten, porque si ellos invierten en el bienestar social, pues tienen menos problemática como empresa de instaurarse en un sector. ujú, Y adicionalmente financian la Orquesta Sinfónica del NUS. O sea, probablemente ellos vengan y nos cuenten ese tipo de experiencias y también cómo acceder y cómo presentarles proyectos a ellos para que puedan financiarse en más adelante. Yomer, queremos agradecerte por este espacio, que nos des, como les dejes a todos la invitación a ujú. Iberocrea para podernos irnos despidiendo. Claro, Sandra, vea, mira, si bien es cierto que a nivel general en nuestro país ha sido afectado pues por grandes dificultades en los terrenos económicos, políticos, social, moral, etcétera, también es cierto que amplios grupos de la población, al igual que instituciones oficiales, públicas y privadas, han dado pues como muestra de su deseo y compromiso por tratar de cambiar las condiciones actuales a las que nos hemos visto. Entonces, por eso yo creo que es importantísimo mantener este espacio de aprendizaje, de oportunidad y de seguir generando esas alianzas en otros territorios y en otras latitudes que son muy importantes para aprender de ellas y para nosotros, de cierta manera, poder socializar y visibilizar los proyectos que nosotros estamos desarrollando en nuestro territorio. Entonces, es importantísimo este ejercicio de gobernanza también, seguirlo manteniendo y seguir manteniendo esa alianza y ese trabajo colaborativo que es tan importante en cualquier tipo de proyecto. Totalmente. Pues ya queda poquito, Sandra, ¿eh? Para que te encuentres ahí en Iberocrea inmersa con toda esta gente tan creativa. Y, y nada, diles cómo puede hacer cualquier creativo para ir a Iberocrea, porque nos queda muy poquito tiempo y hablamos en el siguiente. Ya despides Claro tú. que sí. Bueno, gracias Patricia, gracias Diomer. Sí, es el 24 y el 25 de octubre, es en Madrid. Las inscripciones son en Eventbrite. Nuestra página web donde nos pueden encontrar es iberocrea.com y en nuestras redes iberocrea.com. Ahí encontrarán el link de la inscripción. En ese momento estamos en un descuento del 20% y esperamos porque podemos, tenemos gente ya de la música, viene un cantante vallenato que yo, o sea, ya les voy contando quiénes han venido pagando. Hay que pagar y adicionalmente solicitar los que quieran presentar el proyecto a los foros de inversión, la ficha para llenarla y presentársela.
Hasta ahora los que lo van haciendo, lo vamos revisando y van teniendo retroalimentación para que lo puedan llegar lo más pulido posible el proyecto para presentarlo y acompañándolos en este ejercicio. O sea que los que se inscriban rápido tienen más posibilidades de acceder a la asesoría que les venimos haciendo y a la mentoría para que puedan llegar lo más preparado posible a los foros. Igualmente, Iberocrea recibirán entrenamiento. Como digo yo, no nos enseñan a hablar, allá hacen entrenamiento para poder hablar y vender el proyecto. Hay gente que no tiene la mejor presentación, pero lo sabe hablar muy bien y lo sabe exponer muy bien, y ese es el ejercicio que queremos hacer. Y adicionalmente hay un momento que se llama la hora del emprendedor, y también el que quiera en 15 minutos presentarle a todos los asistentes su proyecto, necesitamos que nos digan después de que se inscriban en el correo que encuentran al final de la inscripción: quiero que mi proyecto pase por la hora del emprendedor, y nos mandan los datos del emprendimiento y una foto de ustedes, de los que quieran pasar por ese espacio. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa y fue Sandra, un placer. una última cosita para que tengamos en cuenta y un mensaje para los emprendedores emergentes o los que ya están muy ubicados en este mundo, que ir a Iberocrea no es un gasto, sino de entrada, es una inversión enorme para su proyecto. ¿Por qué? Porque allí vamos a tener un espacio de formación, vamos a tener un espacio de socialización, vamos a tener un espacio donde vamos a tener la oportunidad de que algún inversor se interese por nuestros proyectos. Entonces, por donde uno lo mire, hay una ganancia enorme. Y ni que hablar del tema de la cooperación, de la articulación, de esas alianzas y ese trabajo cooperativo que tanto hemos promulgado durante todo este tiempo, y que pues lo hacemos porque nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, creo que es muy interesante ver este espacio de Verocrea desde estos otros componentes que son fundamentales para el desarrollo de cualquier emprendimiento. Bueno, pues lo dicho, Bueno, hasta el próximo programa.